Sí, sí, esta es una foto real y ahora veremos una más espectacular bajo mi punto de vista, que es una foto hecha desde un satélite en el que se ve la extensión real del, del poniente almeriense. Bueno, pues como os decía, los puntos que vamos a ver era el modelo Almería en sí, un poquito de recopilación de todo lo que se ha cocido en la provincia de Almería en estos últimos años, las instalaciones y los equipos que forman parte de un invernadero, el control climático que podemos hacer dentro de él y luego pasaremos a ver los sistemas de riego con sus partes que son los cabezales y los sistemas de distribución y el manejo en sí de un invernadero, pues tocando temas como el riego, los marcos de plantación, los entutorados, el cuajado, el control de plagas y el control de enfermedades. Vamos a pasar a la primera parte, que es el modelo Almería. Y dentro de este tema, quizá a lo mejor de cara al mundo me refiero al mundo en su globalidad, el modelo Almería no, sí se ve como un modelo de éxito, pero aquí en Europa a veces ha habido algo de controversia, incluso dentro de España, y es, a veces en los medios de comunicación es fácil encontrar frases como esta que os pongo, que los invernaderos contaminan mucho y en los invernaderos se utilizan muchos pesticidas. El, el modelo el modelo nutricional en Europa está cada vez más en contra del uso de productos fitosanitarios y la gente a veces piensa que en los invernaderos, pues eso, se abusa de ellos. Hay que decir que estas frases están totalmente fuera de lugar porque, por ejemplo, el tema de los plásticos, que podría ser lo primero en que alguien podría pensar en que los invernaderos contaminan mucho, es verdad que en los invernaderos se utiliza mucho plástico, pero también es verdad que hay unos programas de reciclado que en la mayoría de los casos funcionan muy bien y todos los plásticos que forman las cubiertas de los invernaderos se recogen y se reciclan. Respecto a los pesticidas, los sistemas de control que hay dentro de los invernaderos para este tema son muy rígidos y cada vez está más extendido el control integrado, que es la lucha contra plagas y enfermedades utilizando medios naturales y cada vez hay más invernaderos que están en ecológico. De hecho, hay algunos que están ya haciendo biodinámica dentro del invernadero. El tema del agua, del uso irracional del agua, hay que tener en cuenta que la huella hídrica de un invernadero puede llegar a ser 20 veces menor que en otro cultivo y que ya se están certificando invernaderos en un modelo de certificación que se llama H3, que lo que certifica efectivamente es eso, que en el invernadero hay un uso racional del agua, que en zonas como España cada vez más un bien menos abundante. Y respecto a la contaminación por CO2, que en algunas industrias es tan grande, hay que decir que la alta densidad vegetal que hay dentro de un invernadero, los marcos de plantación dentro de un invernadero suelen ser más intensivos que al aire libre. Esto hace que al tener una alta densidad vegetal haya un gran consumo. Incluso hay invernaderos que demandan CO2 para aumentar los niveles, como comentaba Joaquín al principio. Hay invernaderos que utilizan CO2 para utilizarlos como fuente de carbono para dentro del invernadero, ¿vale? Otro de los fenómenos que vemos en la zona de Almería, esta es la foto que os comentaba, una foto vía satélite, de una zona que puede tener de punta a punta, pues no sé exactamente, pero probablemente ande por los 40 o 50 kilómetros. Es el efecto High Yield Conservation.
Esto quiere decir que en Almería, en solo 30.000 hectáreas, hay, al fin y al cabo, solamente el 3% de la superficie de la provincia está cubierta de invernaderos. Pero lo que realmente es característico de esto es que hay una producción de 3,5 billones de kilos por valor de 2,5 millones, o sea, 2.500 millones de euros al año. O sea, estamos hablando que en el 3% de la provincia de Almería, que no deja de ser una provincia de España que tiene la superficie que tiene, hay una producción de 3,5 billones de kilos de fruta que hacen que ese valor en mercado de esa fruta tenga 2.500 millones de euros. Gracias a esta alternativa de renta, cientos de miles de hectáreas de agricultura tradicional de montaña pueden ser de subsistencia. Esto quiere decir que, como concentramos mucho la producción en una superficie muy pequeña, da pie a que las zonas de montaña que no son tan productivas agrícolamente se puedan dedicar a pastos, a conservación del matorral mediterráneo, con lo cual el hecho de concentrar tanto la agricultura hace que realmente le demos un valor ecológico a zonas que, en caso de no tener tanta producción aquí, se estarían también utilizando en agricultura y no formarían parte, pues como forman en Almería, de parques naturales que están protegidos. Y otro efecto muy curioso es el efecto albedo. Debido a la gran superficie que tenemos en esta zona de Almería de invernaderos, que para evitar el calentamiento dentro de ellos se encalan, se cubren con cal, se da un efecto en el que por rebote de los rayos solares en esa zona, al contrario que en el resto del mundo, que en las últimas décadas ha aumentado la temperatura alrededor de medio grado, en esta zona de Almería el efecto ha sido todo el contrario. La temperatura global ha descendido 0,3 de grado. Y por último, y yo creo que quizás sea el más importante, era el que comentaba Javier Babío antes, y es que en la década de los años 50, Almería era una de las provincias más pobres de España, era por antonomasia una provincia emisora de emigrantes, y gracias a que unos visionarios, resulta que, os cuento, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, el cultivo más importante de la provincia de Almería era una uva de mesa, ¿no? Era una uva de mesa que se reconocía en todo el mundo porque tenía mucho aguante post cosecha. Y después de la recolección, en Almería se cargaban en barriles de madera, iguales que los del vino, y gracias a esta gran conservación, pues permitía que esa uva pues llegara a buena parte del mundo. Resulta que, bueno, ese sistema agrícola pues tuvo unos años de éxito, pero claro, en cuanto llegaron la época de mediados del siglo XIX, perdón, del siglo XX, gracias a que los medios de comunicación también mejoraron en muchas partes del mundo, pues esta industria empezó a decaer un poco. Y hubo algunos visionarios que utilizaron los sistemas de emparrillado que tenían estas vides, empezaron a sembrar hortalizas.
Y hubo unos visionarios que vieron más allá y se les ocurrió tapar estos emparrillados con algunos materiales con los que tenían, con algunos plásticos, pero muy rudimentarios. Y vieron que las producciones se multiplicaban, que podían sembrar en fechas en las que sin hacer esto no podían sembrar, con lo cual pues este sistema se expandió con mucha rapidez. Y si en los años 50 fue cuando se empezó, en los años 70 ya había muchas zonas de Almería invernadas. Hay que decir que en Almería podemos encontrarnos prácticamente todos los tipos de invernaderos habidos y por haber, pero quizás el que tiene más éxito con diferencia, el Raspa y Amagado, que quizás sea el sistema de invernaderos más que te permite soportar vientos más fuertes. En Almería hay zonas en las que los vientos suelen ser muy fuertes en algunas épocas del año. Es algo más económico que un invernadero tipo multitúnel, y realmente, aunque se hacen invernaderos multitúnel en Almería, la mayoría de ellos se siguen haciendo con el sistema de raspa y amagado. Gracias al éxito de este sistema, pues en Almería se cambió por completo la tendencia de que fuera una provincia emisora de migrantes y pasó a ser una provincia receptora de migrantes. Hay que decir que, como curiosidad, que en Almería ahora mismo trabajan personas de más de 100 nacionalidades, lo que hace que sea una zona ya con cierto carácter cosmopolita. Esto es lo que os quería contar del modelo Almería, porque pienso bueno, que como es un ejemplo que la agricultura puede cambiar una zona, pero para bien. Ahora vamos a ver un poco las definiciones que podemos encontrar de invernadero en bibliografía. No os voy a calentar la cabeza con estos temas porque, bueno, cualquiera que se dedique a, a este tipo de agricultura, pues ha dado su definición. Pero sí querría deciros que todos coinciden en una cosa, y es que el invernadero es una estructura que te permite controlar el clima o sea, para el cultivo en el que esté construido. Como resumen, según la norma UNE, dice que un invernadero es una estructura usada para el cultivo y o protección de plantas y cosechas, la cual optimiza la transmisión de radiación solar bajo condiciones controladas para mejorar el entorno de cultivo. Para entender bien cómo funciona un invernadero, tenemos que tener muy claro qué es realmente el efecto invernadero. Sabéis que el Sol emite rayos solares, pues, como su propio nombre indica, y dentro de estos rayos hay una gama dependiendo de la onda que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Los rayos infrarrojos largos procedentes de la radiación pasan a través de los materiales de cubierta del invernadero. Y dentro del invernadero, estos rayos son transformados en calor. La radiación de este calor es absorbida por la planta y los materiales que forman parte de la estructura del suelo, así como el suelo en sí. O sea, los materiales que forman parte del invernadero y el suelo. Estos, a su vez, una vez que han recibido la radiación del Sol, emiten parte de esa radiación en forma de longitud de onda larga, que es retenida parcialmente otra vez por el material de cubierta. Y parte de esa radiación es emitida hacia el exterior y parte hacia el interior. Con lo cual existe un recalentamiento dentro del invernadero.
Exactamente igual que el efecto invernadero que estamos hartos de escuchar que hay en la atmósfera. Cuando uno tiene que hacer un proyecto técnico, lo primero que hay que hacer es justificar ese proyecto. Y cuando uno se plantea hacer un invernadero en una finca, pues lo primero que debería de hacer es ver si esa construcción del invernadero está justificada. ¿Qué es lo que conseguimos realmente si construimos un invernadero en una finca? Por un lado, reducir las necesidades hídricas y conseguir un uso más eficiente del agua. Por otro lado, proteger los cultivos de bajas temperaturas. También reducimos la velocidad del viento dentro del cultivo. En climas áridos y desérticos, limitamos el impacto de estos, permitiendo el cultivo. Sí. Perdón, pensaba que alguien tenía alguna pregunta. Decía que en climas áridos y desérticos nos permite el cultivo de plantas que de otro modo sería imposible. También reducimos los daños de plagas, enfermedades, nemátodos, malas hierbas, pájaros y otros depredadores. Permitimos extender las áreas de producción y los ciclos de cultivo. Aumentamos las producciones, mejoramos la calidad y preservamos los recursos de la zona. Optimizamos la productividad y la calidad mediante el control climático y contribuimos a estabilizar los suministros de productos de alta calidad en los mercados. Las ventajas que tenemos cuando construimos un invernadero son que tenemos menor exposición a las inclemencias del tiempo, cualquiera, la lluvia, la nieve, el granizo, los vientos. Tenemos la posibilidad de un control climático, podremos hacer aplicaciones de CO2, podremos manejar la temperatura, la humedad relativa, la radiación. Nos permite implementar técnicas que favorezcan el control biológico de plagas y enfermedades, utilizando estrategias como el control biológico por inundación. Nos permite un mejor control del riego y la fertilización al no producirse interacciones con la lluvia. Se pueden conseguir un mejor control de la plantación y las condiciones de clima. Esto permite ajustar el diseño de los calendarios de producción. En un invernadero es más fácil mecanizar y automatizar las labores. Tendremos mejor calidad de trabajo que si estamos en el exterior y generalmente se puede mejorar la producción y la calidad de fruto. Ahora sí, no todo es de color de rosa. Los invernaderos tenemos algunos inconvenientes. Uno de ellos es que poner un invernadero en marcha y su infraestructura requiere una inversión importante. Tanto la estructura como los elementos de un invernadero quedan expuestos a posibles catástrofes climáticas, vientos huracanados, fuertes pedriscos, etc. Lo cual a veces los daños que tenemos por una tormenta ya no son solo de los del cultivo, sino los de la estructura, que a veces es mucho dinero. También tenemos que la especialización de los cultivos bajo invernadero hace en algunos casos que sea difícil de implantar o diseñar rotaciones de cultivo. Y cuando se establecen monocultivos se pueden producir desequilibrios ecológicos y condiciones favorables al desarrollo de plagas y enfermedades. Viendo todo esto, y si ya hemos visto que hemos echado cuenta y en nuestra finca sí que nos interesaría montar un invernadero, pues bueno, vamos a ver qué es lo que podremos poner en nuestro invernadero. Aquí os he puesto que la tecnología y la rentabilidad van de la mano. En un invernadero podemos aplicar tecnologías de vanguardia, casi que las últimas que os podáis imaginar. Pero no siempre estos avances tecnológicos realmente son rentables. No nos hacen ganar dinero, que al fin y al cabo es para lo que se construye un invernadero. Entonces sí que hay que tener muy claro el precio de la implementación de una tecnología
con lo que vamos a ganar si la tenemos. Dentro de estas tecnologías, pues tenemos técnicas de refrigeración, dobles cubiertas para condensación y temperatura, sublimadores de azufre, sensores del control climático, carros, cintas de transporte. Respecto a las técnicas de refrigeración, tenemos la principal, que es la ventilación del invernadero. Esta ventilación puede ser forzada, para la cual necesitaremos ventiladores que tienen como inconveniente el gasto, porque necesitan energía eléctrica, y el efecto de plaga. Esto quiere decir, normalmente el ventilador, los ventiladores los utilizaremos para a veces meter aire del exterior, y en este proceso lo que vamos a hacer es que las plagas que haya en el exterior pues las metamos dentro del invernadero. Cuando se utilicen, porque tienen las dos vertientes, cuando se utilicen para lo contrario, para evacuar calor dentro del invernadero hacia afuera, no tendremos este problema. Y tenemos también la ventilación natural, que es con ventanas, las cuales pueden ser cenitales o laterales. Siempre serán mejores las cenitales porque, como sabéis, el aire caliente tiende a subir, entonces vamos a poder evacuar el aire caliente mucho más fácil si tenemos las ventanas en la cubierta que no en los laterales. De todas maneras, siempre se recomienda que entre el 15 y el 25% de la superficie del invernadero sea de ventanas para su correcta ventilación. Rubén, en la foto anterior ese es un raspallamagado con ventilación cenital, ¿no? Efectivamente. Que como no habíamos visto la foto, es muy característico cuando vas a Almería ver esta estructura, y normalmente la gente piensa en los túneles, etcétera, pero no se reconoce el raspallamagado. Entonces, esta foto es muy clara y en ella se ve muy bien el tipo de invernadero predominante en Almería. Así es, como podéis ver, las ventanas cenitales las ponen en la raspa del invernadero, en la zona más alta, para favorecer la salida del aire caliente, y sí que por supuesto que es un raspa y amaga. Otras técnicas que se utilizan para refrigerar el invernadero son las de enfriamiento por evaporación. Se pueden usar técnicas como la nebulización y los paneles evaporantes Cooling System. En esto se basan en el paso del agua de estado líquido a vapor, en el cual se consume energía disminuyendo la temperatura del aire. La evaporación del agua continúa como máximo hasta que el aire se satura, hasta que se llega al 100% de humedad relativa. Por eso es fundamental combinar la refrigeración por evaporación con una adecuada ventilación. Aquí podemos ver un ejemplo de enfriamiento por Cooling System. Se trata, como podéis ver aquí, de unos paneles que están... todo lo que veis aquí son fibras de cobre que se mojan, y al evaporar el agua pues se produce el enfriamiento. Este sistema es eficiente para bajar la temperatura del aire e incrementar la humedad. Por lo tanto, es ideal para climas áridos. Está muy bien adaptado para invernaderos de pequeñas dimensiones, porque realmente es eficaz en la zona colindante a los laterales del invernadero. Si tenemos un invernadero de muy gran dimensión, este sistema no va a enfriar en las zonas centrales del invernadero. Es muy sencillo, su funcionamiento es muy sencillo y admite aguas de mala calidad. Los inconvenientes es que necesitan un nivel de inversión muy elevado, por lo cual normalmente lo tienen solamente semilleros. Pierden la eficacia con el tiempo porque los paneles se van degradando. En climas húmedos no son nada eficientes y no son homogéneos, por lo que os he dicho. En
En las zonas laterales sí funciona muy bien del invernadero, pero en el centro no. Y también es verdad que si quisiéramos que este efecto de los laterales entrara bien al interior, pues necesitaríamos que el invernadero estuviera muy herméticamente cerrado, con lo cual también tendríamos el problema de que podríamos llegar a que el aire se saturara y dejara de funcionar. Otra técnica de refrigeración son los nebulizadores de alta presión. Estos sí son un sistema muy homogéneo, al contrario que el anterior, no provocan depósitos en las hojas, pero sí es caro de instalar. Necesita tuberías de acero inoxidable y solo es recomendable con agua de lluvia o procedente de osmosis, porque si no los emisores enseguida se calcifican y dejan de funcionar. Otra técnica son los nebulizadores de baja presión o MIST, que lo que hacen es que aportan gotas de mayor tamaño, pero aquí tenemos el problema de que se moja el cultivo. Para evitar esto, lo ideal es dirigir las boquillas a los pasillos. Aquí podemos utilizar agua de peor calidad que con el anterior y su instalación es de menor coste que el anterior. También necesita un mayor consumo de agua, lógicamente, al ser las gotas de mayor tamaño. Y por último, y el más complejo y el más eficiente, es la nebulización aire-agua. Con ella podemos regular el tamaño de la gota, ajustando las presiones del agua y del aire. El orificio de salida solamente tiene 0,8 milímetros, por lo cual no se obturan con productos fitosanitarios ni con la acumulación de sal. Es lo suficientemente grande para que no se atoren. Y como es suficientemente grande, pues no necesitamos aguas de mucha calidad. Pero sí que es verdad que su instalación también es cara porque necesitamos unos motores bastante importantes para que funcione. Otros sistemas que tenemos para evitar el exceso de calor dentro del invernadero son las dobles cubiertas. Como digo aquí, la acción de la ventilación muchas veces es insuficiente para enfriar el invernadero. Y en esta tabla podemos ver un ejemplo de un invernadero en Murcia. Murcia está al lado de Almería, tiene unas condiciones climáticas muy parecidas. En el mes de junio, que es el primer mes de verano aquí, y sí, en este invernadero teníamos al aire libre 33 grados. En un invernadero de esa zona sin sombreo tendríamos 46 grados y medio. En un invernadero con una malla negra exterior tendríamos solamente 40,8 grados y sin embargo esa malla la hubiéramos puesto en el interior, nos subiría más la temperatura aún a 50,5. Esto lo que nos quiere decir es que realmente el tratamiento que hagamos de la cubierta, ya sea con una malla o como se hace normalmente con los blanqueos, por supuesto tienen que ser en el superior de la parte superior de la cubierta para que sea efectivo. Las dobles cubiertas también las podemos tener en el interior del invernadero. Para ello se suelen utilizar láminas de polietileno de 200 a 300 galgas de espesor y polipropileno no tejido. Estas pueden ser, como veis en la foto grande, que cubran toda la superficie del invernadero y también puede ser que, como la veis en las fotos de la izquierda, que cubran solamente lo que es el cultivo en forma de tunelillos. Más adelante veremos esto con más detenimiento porque aparte de evitar que el invernadero gane temperatura, también podemos tener otros beneficios aparte del climático. Una técnica que no es muy común, pero sí que es muy efectiva, es la utilización de los sublimadores de azufre. Los sublimadores de azufre no es otra cosa que un quemador con una resistencia de
de azufre puro, el cual se utiliza para reducir la incidencia del oidio y el control de la araña roja. La densidad que se aconseja es de 35 a 50 sublimadores por hectárea. Se aconseja utilizar únicamente de noche, cuando no haya operario en el invernadero. Lo ideal es poderlo empezar a utilizarlos la semana siguiente a la plantación durante 1 hora e ir incrementando 1 hora semanal hasta un máximo de las 8 horas que nos cubra la noche. Hay que utilizar azufre sublimado. Otros tipos de azufre pueden ser fitotóxicos si los quemamos. Y la altura de la colocación es 1 metro por encima de la planta. Como veis, este es el quemador y arriba hay una cúpula que lo que hace es que los gases no vayan directamente al plástico, porque sí que está demostrado que una alta concentración de azufre en el plástico hace que se degrade con más rapidez. Pero utilizando estas cúpulas, evitamos que los gases de azufre vayan directamente al plástico, se repartan mucho mejor y realmente los beneficios que tenemos con el uso del azufre son mucho mayores que la pequeña pérdida que tenemos de vida útil del plástico. Otro sistema tecnológico que podemos utilizar dentro del invernadero son los sistemas para el control climático. Con ellos podremos tener el control de la humedad, de la temperatura, de la radiación, de la velocidad y dirección del viento, de la concentración de CO2, de la lluvia, etc. Estos sistemas, claro, son aplicables en el momento en que tengamos cualquiera de los sistemas anteriores mecanizados. Por ejemplo, sí es muy común que haya invernaderos en Almería que tengan las ventanas que hemos visto antes, las tengan con motores eléctricos, los cuales van conectados a un sensor de velocidad del viento, y en el momento en que el viento sube por encima de una velocidad, las ventanas se cierran automáticamente para evitar daños en la estructura. Es un ejemplo. Por ejemplo, también hay sensores que, dependiendo de la temperatura del aire del invernadero, pues en el momento en que la temperatura del invernadero sube de donde se le haya programado, imaginaros, no sé, 35 grados, pues las ventanas se abren automáticamente. Y por último, os quería enseñar esto, que son carros que la gente, por supuesto, como veis, estos carros no están comprados en ninguna industria, son carros que el agricultor se hace muy artesanalmente, cada uno buscando las condiciones que necesita para su invernadero. Por ejemplo, este hombre ha utilizado un carro de recolección de la fruta, que tiene su rueda y su plataforma para poner las cajas. Sin embargo, le ha añadido aquí unos hierros para poner una superficie superior aquí, en la cual se puede subir y manejar el cultivo a esta altura, que probablemente estamos hablando de 4 metros, si no algo más, y hacerlo cómodamente. Hay otros sistemas que tiene la gente en invernaderos que tienen calefacción. No son muchos, pero algunos invernaderos de Almería tienen calefacción. Estas tuberías que veis aquí son las que se utilizan para que circule el agua caliente y suban la temperatura del invernadero. Pues muchos acoplan un asiento que va con cojinetes y les permite ir sentados a la altura del suelo para hacer las labores que tengan que hacer, de otra manera tendrían que hacerlas agachados. Y este sistema es muy gracioso, porque este hombre se lo ha currado mucho, ha cogido una rueda de carro y le ha puesto un sillín de un niño chico, y así el hombre pues se sienta y puede hacer lo mismo. Hacer las labores que de otra manera tendría que hacer agachado, de cuclillas, de una manera muy incómoda, pues nada, él se sienta ahí y conforme va avanzando con las piernas, se va moviendo con las piernas sin tenerse que levantar, y trabaja sentado pues tan a gusto todo el día. No Aquí se puede vemos, decir que nos aprovecha todo, ¿eh, Rubén?
Sí, sí, sí. Y luego nos dicen que contaminamos, Es pero una los plásticos industria se de... reciclan, se Sí, sí, sí. controla la humedad, el agua y hasta el carrito del bebé se utiliza para recolección. Ujú. Esto que he puesto aquí no es común en absoluto en Almería, pero bueno, sí que en algunos semilleros sí que se ve. Este es un invernadero de flor cortada y tienen pues cintas de transporte pues para acelerar los trabajos. Ahora vamos a pasar más detenidamente a ver el control climático. Y dentro del control climático, los parámetros claves que tendremos que controlar son la temperatura, la iluminación, la humedad relativa y el CO2. En esta tabla os pongo las temperaturas ideales para el cultivo de ciertos... estos son los cultivos quizás más importantes en la provincia de Almería. Y como podemos ver, la temperatura ideal diurna está rondando los 25 grados y la temperatura ideal nocturna está rondando los 18 o 20. Con lo cual, si queremos tener una muy buena producción, pues tenemos que hacer todo lo posible porque la temperatura del invernadero esté siempre rondando esos valores. Aquí en esta figura os pongo un poco el ciclo del calor dentro de un invernadero, lo que habíamos visto antes en el efecto invernadero. Llega la radiación solar, esta radiación solar pasa a ser calor dentro del invernadero. Este calor se mueve por convección dentro de él y parte se va fuera por radiación infrarroja. Y también tenemos infiltración y conducción de calor desde el exterior y al exterior. Los sistemas que tenemos para mantener y aumentar la temperatura son el empleo adecuado de materiales de cubierta. Es muy importante que el plástico que utilicemos sea de calidad, que sea un plástico térmico. El hermetismo del invernadero, evitando pérdidas de calor. Cuanto más cerrado sea un invernadero, si lo que queremos es ganar calor, pues será mucho mejor. Las pantallas térmicas, existen también pantallas dentro del invernadero que en caso de que nos falte temperatura nos van a ayudar a ganarla. La condensación, teniendo condensación conseguimos que se mantenga mejor la temperatura dentro del invernadero. Las dobles cubiertas y la cubierta flotante que habíamos visto antes. Cuanto mayor sea el volumen del invernadero, la temperatura dentro será más estable, con lo cual será más difícil que tengamos pérdidas de temperatura. La propia vegetación hace que esta acumula radiación y hace que la temperatura también sea más estable. Y, por supuesto, los sistemas de calefacción que realmente en la zona de Almería no son rentables porque son caros de mantener y es difícil ver un invernadero con calefacción. Y Disculpa, Rubén, antes de sí, que siga, por favor, arriba donde te sale salir el ceder el control, ¿puedes darle sí, a negar, a rechazar? sí, a ver, Es perdón. que, vale. O, vale, no, es que ahora ya está, no pasa nada. Ok, ya puedes volver, ya puedes volver. Vale. Los sistemas que tenemos para bajar la temperatura son la ventilación, que ya lo hemos visto, los sistemas de sombreo, que también lo hemos visto. La planta en su proceso de transpiración hace que la temperatura baje. Los sistemas de humidificación, que también lo hemos visto, y la ventilación forzada, que era la que os comentaba antes de los ventiladores. Respecto a la iluminación, tenemos que tener claro que un exceso de luz puede producir una saturación lumínica de la planta y la deficiencia de luz puede provocar el aislamiento, los corrimientos de flores, la mala calidad del fruto. Con lo cual es muy importante que sepamos en todo momento qué tipo de cultivo es al que nos enfrentamos. Tenemos que saber que hay plantas de heliófilas, que son las llamadas amantes de la luz, que soportan una saturación lumínica muy alta, y el resto que son plantas de necesidades intermedias. En Almería se siembran algunas plantas de heliófilas, como el melón, la berenjena y el pimiento, y el resto son intermedias.
Y otra cosa a tener en cuenta también son las plantas de... si son hortalizas de día largo, hortalizas de día corto o hortalizas independientes. Teniendo esto en cuenta, los sistemas que tenemos para mejorar la iluminación son las características de la construcción y materiales de cubierta. No todos los plásticos y todos los tipos de estructuras de invernadero dejan pasar la misma cantidad de luz. La orientación que se le dé al invernadero es muy importante. Hay que evitar las sombras, si tenemos árboles cerca o algún cerro que nos limite la llegada del sol, hay que intentar evitarlo de alguna manera. La inclinación de las vertientes, tenemos que adecuar los materiales a la altura del invernadero. La densidad de plantación, como veremos luego más adelante, vosotros no tenéis un invierno y un verano tan marcado como nosotros, pero aquí que sí está muy marcado el invierno y el verano, los marcos de plantación no tienen nada que ver, los que se utilizan en un cultivo de invierno con uno de verano. Los sistemas de entutorado y podas también nos pueden ayudar a mejorar la iluminación y, por supuesto, si tenemos acceso al empleo de luz artificial, pues tendremos mucho ganado. También es verdad que no es fácil encontrar eso porque, como siempre, necesitamos energía eléctrica y es cara. Los sistemas que permiten reducir la intensidad lumínica, que en muchas ocasiones y en muchas épocas del año hay que hacerlo, son los materiales de cubierta. Hay plásticos que son fotoselectivos. Tenemos la posibilidad de incrementar la densidad de la plantación en periodos de máxima iluminación, como había comentado antes. Las pantallas de sombreo, las mallas de sombreo instaladas exteriormente y los encalados. La humedad relativa. Vamos a repasar un poquito qué era la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Esta aumenta con la temperatura hasta llegar a un límite en el cual no se puede admitir más agua y se condensa, que es el límite de saturación. Y la humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire en relación con la máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura. Con lo cual, para las mismas condiciones, cuando aumenta la temperatura, aumenta la humedad absoluta, pero bajaría la humedad relativa. Y en las mismas condiciones, si baja la temperatura, baja la humedad absoluta, pero aumentaría la humedad relativa. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una humedad relativa alta? Pues que la planta reduce su transpiración, que se ve disminuido el crecimiento, incide en el turgor de la célula y en la expansión foliar. Podemos tener corrimiento de flores y apelmazamiento del polen, con lo cual tendríamos un mal o no tendríamos cuaje. Y nos arriesgamos a fisiopatías como la verrugosidad de la piel del melón, el amarilleo de plantas, etc. Y también podremos tener problemas con enfermedades fúngicas como la botrytis, el mildio, etc. Y sin embargo, si la humedad relativa es baja, la planta transpirará a gran velocidad y podría deshidratarse, disminuye la fotorrespiración, llega un momento en que se cierran los estomas y se paraliza el crecimiento y tenemos fisiopatías como el tickworm y el blossom end rot. Los sistemas que tenemos para mejorar la humedad relativa es reducir la ventilación. En este caso nos interesa tener el invernadero cerrado. Los sistemas que reduzcan la temperatura para que aumente la humedad relativa, como hemos visto antes. Aumentar la densidad de plantación. En este caso, para estos problemas, sí es bueno que el invernadero no sea grande, porque en los invernaderos que tienen gran volumen es más difícil aumentar la humedad relativa, y eliminar los acolchados. Y sin embargo, los sistemas que tenemos para reducir la humedad relativa es todo lo contrario, ventilar el invernadero, cualquier sistema que nos permita incrementar la temperatura, reducir la densidad de plantación
efectuar poda y eliminación de hojas, acolchar el suelo y el incremento del volumen del invernadero. Por último, voy a hablar un poquito del CO2. Sabemos que el carbono es el nutriente esencial es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas y el 40% de la materia seca de esta está compuesta por carbono. Si hacemos la fórmula mágica, tenemos que si añadimos CO2, agua más la energía luminosa, las plantas son capaces de producir carbohidratos y oxígeno. Hay que decir que el CO2 se encuentra en la atmósfera en un 0,003%, que es el equivalente a 300 ppm. Y dependiendo de las condiciones ambientales, varía de 200 a 400. Por ejemplo, en zonas industriales que generan dicho gas, pues tenemos concentraciones más altas, alrededor de 400. Sin embargo, el valor óptimo para la fotosíntesis de una planta son los 700 ppm. Esto explica los beneficios que tiene la adición de CO2 al aire de un invernadero. Está claro que esto lo podemos hacer en un invernadero y sería un absurdo hacerlo al aire libre porque prácticamente todo lo que añadiéramos se perdería. Los sistemas que tenemos para incrementar el nivel de CO2 es aumentar la ventilación del invernadero, la inyección de gases procedentes de combustión de combustibles de calefacción y la inyección procedente de CO2 puro en forma líquida en tanques. Y las consideraciones prácticas para usar técnicas de enriquecimiento de CO2 son que necesitamos sensores y sistemas de alarma que permitan una correcta inyección, porque está claro que unos niveles muy altos de CO2 son peligrosos para el ser humano, evitar posibles gases tóxicos de combustión, inyectar solo en periodos en los que tengamos luz, y un sistema de reparto que permita una máxima uniformidad dentro del invernadero. Viendo esto, y ya que sabemos controlar bien el clima dentro del invernadero, vamos a ver los sistemas de riego que tenemos. Los sistemas de riego normalmente están divididos entre el cabezal, que es el que se encarga de enviar el agua a todo el sistema de distribución que está repartido por toda la finca. Los cabezales de riego normalmente reciben el agua de una balsa o de un punto de agua que tengamos y tienen algunas partes que son indispensables, pues por supuesto, a no ser que tengamos bastante fuerza por gravedad, pues necesitaremos una bomba, una válvula antirretroceso, un filtro de arena que nos permita eliminar las impurezas que pueda llevar el agua, un mezclador de fertilizantes y después del mezclador de fertilizantes un filtro de malla que las partes que no se nos hayan disuelto bien del fertilizante o si tuviera alguna impureza, pues nos lo deje ahí guardado para que no vaya a la finca y a los goteros. Hay que decir que dentro del sistema que hemos visto, la parte más importante en lo que a la nutrición respecta es el mezclador de abono. Y aquí os he puesto que cuanto mejor sea el mezclador de abono que tengamos, tendremos una mejor distribución del abono en la finca y está clarísimo que tendremos una mejor producción. Vamos a ir viendo los mezcladores de abono que tenemos, desde el más sencillo al más complicado. Y el primero es la abonadora. La abonadora es un sistema primario en la agricultura española, es muy barato, es muy común en algunas fincas que aún no están muy avanzadas ver este aparato que tenéis aquí, que es un barril de cerveza, al cual le han hecho 3 aberturas y funciona perfectamente como una abonadora. Posibilita el uso de fertilizantes sólidos directamente. El problema es que con su uso tenemos una mala distribución. No permite numerosas mezclas de nutrientes porque cuando los nutrientes dentro de
de la abonadora están a muy alta concentración, con lo cual muchas mezclas nos dan problemas. Y lo bueno es que no necesitamos electricidad para su uso. Con la misma presión del agua funciona. El siguiente sistema, por orden de eficiencia, es el tanque más el Venturi. El Venturi sabemos que es un sistema que hace que por un estrangulamiento en la tubería se produce una succión de una tubería lateral. Este sistema es mucho más utilizado en invernaderos de una manera o de otra, y en el cual nos permite tener nuestro tanque de agua o nuestro punto de agua normal y corriente, y al cual le hacemos un bypass a la tubería principal. En este bypass conectamos el Venturi, y el Venturi lo podemos conectar directamente con el abono. Aquí podremos poner ya pues nuestros abonos, por ejemplo, si queremos poner nuestro denso rojo, lo podemos poner perfectamente. Y además lo que nos permite este sistema es que los Venturi nos permiten regular el caudal, con lo cual nos aseguramos que durante todo el riego podamos tener una homogeneidad en la cantidad de abono que nos esté llegando a todas las plantas. Otra cosa que podemos hacer con ese sistema es, lo que nos permite este sistema, que es muy barato, porque un Venturi es una pieza muy asequible. También es verdad que los hay de muchos precios dependiendo de la fiabilidad que tengan, pero un Venturi muy normal es relativamente económico. Sí es verdad que necesitamos algo más de presión que con la abonadora, pero no necesitamos electricidad. Como he dicho, el Venturi, si es un poquito más sofisticado, tiene caudalímetro, tenemos muy buena distribución, y sí es verdad que necesitamos diluir un poco el abono para que lo succione el Venturi. Pero la ventaja que tenemos es que si colocamos varios tanques, en vez de uno solo, nos permite hacer una nutrición muy, muy efectiva. En el momento en el que, imaginaros, por ejemplo, estos 3 tanques, ¿no? Tenemos aquí 4, y si en un tanque ponemos denso verde, en otro ponemos denso fosfatado y en otro ponemos denso rojo, tendremos en cualquier momento podremos regular la cantidad de uno y de otro con la que estemos nutriendo a la planta. Y si hoy necesitamos subir los niveles de potasio de la plantación, pues sencillamente el caudalímetro del denso rojo lo subiremos respecto a los del verde y el fosfatado, con lo cual tendremos, en este día tendremos la nutrición más rica en potasio que el día anterior. Y si mañana lo que necesitamos es subir el fósforo, pues podremos hacer lo mismo con el tanque donde tengamos el denso fosfatado. Incluso imaginaros con este cabezal solo, si tenemos varias fincas, tenemos una finca en producción y otra finca en floración, pues podemos utilizar el mismo sistema. Lo único que, por ejemplo, a la que esté en floración, pues a lo mejor no nos interesa añadirle el denso rojo solamente, pues cerramos el Venturi del tanque que tiene el denso rojo y abrimos el Venturi que tenga el denso fosfatado. Este cabezal que vemos aquí es un pasito más adelante del que hemos visto, y es que aquí la ventaja que tenemos es que tenemos ya electricidad, con lo cual podremos instalar un soplador, podremos poner un programador y unas electroválvulas. Pero realmente, físicamente, el proceso es el mismo. Teniendo la electroválvula y teniendo Venturi a la salida de los tanques,
podremos regular el caudal de cada uno de los tanques que tengamos y podremos jugar en la nutrición de nuestras plantas a nuestro antojo. El cabezal con programador eléctrico es un sistema menos económico, pero es asequible. Necesitamos electricidad. No necesitamos la presencia del operario porque el cabezal, o sea, el programador lo podemos programar y que empiece a regar pues, a la hora que le digamos, aunque no estemos presentes. Podremos regar varios sectores a la vez sin tener que abrir o cerrar válvulas en la finca, al tener las electroválvulas. Y si ponemos los Venturis podremos distribuir el abono de manera eficiente. Necesitamos diluir el abono, como en los sistemas anteriores. Y lo malo es que con estos sistemas el agricultor tiende a desentenderse del riego y a veces hay graves problemas porque aunque la máquina lo haga sola, pero hay que vigilar que realmente la haga. Porque imaginaros un corte de luz y que nos tiramos 3 o 4 días sin aparecer por la finca, pues podemos tener un problema grave. Y por último, el sistema más avanzado son los cabezales con un ordenador de fertirrigación, los cuales tenemos una pantalla de control, volvemos a tener el Venturi y tenemos ondas de pH y conductividad. Realmente este sistema es muy similar al anterior, pero ya nos permite controlar el pH y la conductividad del riego que estemos dando. Es el sistema menos económico, también necesita electricidad, no necesita tampoco la presencia del operario para hacer el riego. Podemos regar varios sectores sin tener que abrir o cerrar válvulas. Hay sistemas de aviso de errores, nos puede llegar al celular vía SMS o alguna aplicación las averías que pueda haber. Tenemos la mejor distribución de abono que podamos obtener con ninguno de los anteriores, porque podemos regular el pH y la conductividad. También necesitamos diluir el abono y como en el anterior, pues el agricultor tiende a desentenderse del riego y a veces hay graves problemas. Estas centralitas también nos permiten manejar otros sistemas que tengamos instalados en el invernadero, como la apertura de cierre de ventanas que hemos visto antes, el tema del CO2 que hemos visto, los ordenadores estos nos lo pueden controlar todo. Dentro del sistema de distribución ya hemos visto el cabezal y ahora vamos a ver el resto de las tuberías que distribuyen el abono en la finca. Las tuberías siempre son de polietileno, por ser un material flexible y resistente a golpes y al desgaste solar. Las primarias y secundarias tienen un diámetro que van de los 25 a los 110 milímetros y las tuberías portagoteros suelen ser de 16 milímetros. Las tuberías portagoteros pueden ser de varios tipos. Pueden tener los goteros integrados, como estas que vemos aquí. Son tuberías completas que tienen el portagotero dentro, con una pequeña abertura que deja salir el agua. Otras que son tuberías normales, a las cuales se les pincha el gotero directamente. Y las que tienen el gotero interlínea. Esta goma está dividida cada cierta distancia y el gotero lo que hace es unir en las dos partes. Dentro de los goteros tenemos los turbulentos que aumentan el caudal conforme aumenta la presión, los autocompensantes, en los cuales el caudal es estable en un rango de presión, los antidrenantes que impiden la salida del agua cuando baja la presión, evitando la descarga del circuito, sobre todo cuando tenemos grandes pendientes en la finca, y los antisucción que permiten enterrar las gomas. Deciros que en Almería lo que normalmente encontramos son gomas con goteros interlínea turbulentos. Se utilizan los turbulentos porque normalmente tenemos reguladores de presión en los cabezales, entonces no es necesario que sean autocompensantes. Y las distancias a los que suelen estar los goteros son en algunas fincas 25, en otras 33 y las menos a 50. Los caudales que suelen tener estos goteros son de 3 litros de hora a una presión de 1 bar. Y la densidad de goteros que tenemos dentro de una finca va de 1 a 3 goteros por metro cuadrado.
Este sistema, el de los goteros interlíneas, tienen la ventaja de que se pueden abrir los goteros para limpiarlos. Los sistemas de regulación de presión, válvulas, etcétera, hacen que los caudales sean muy homogéneos. Y como las fincas suelen ser bastante llanas, pues no, pues como he dicho, no necesitamos goteros antidrenantes tampoco. Ahora, ya que sabemos cómo manejar la temperatura, el clima dentro del invernadero, también tenemos controlado el riego, pues vamos a ver cómo manejamos el cultivo. Rubén, como me habías Dime. comentado, te informo, son las 1:30, ¿vale? Vale. Un cuartito de hora y yo creo que hemos terminado. Para el cultivo lo ideal, lo más importante es el manejo del riego. Y dentro de esta sección os voy a poner varias frases que yo creo que son muy didácticas y que os pueden ayudar mucho cuando tengáis alguna duda. Una de ellas es que siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Yo cuando he tenido que tratar con los agricultores siempre les decía lo mismo, que a una planta es muy fácil matarla si nos pasamos con el riego, pero sin embargo a una planta que se muera por falta de riego es muy difícil, muy difícil. Entonces, para conseguir que los riegos sean los idóneos, un cacharrito que es una pena que no se utilice más es el tensiómetro. El tensiómetro lo que nos mide es realmente la tensión que ejerce el agua dentro del suelo, con lo cual nos imita mucho las presiones que necesitan las plantas para hacer la succión del agua. En este tensiómetro lo que nos mide es, cuando mide 100, nos dice que el agua está totalmente saturada, o sea, que el suelo está totalmente saturado de agua, y sin embargo, cuando llega a 0, nos dice que el agua, no es que el suelo esté totalmente seco, sino que el agua que queda en el suelo, perdón, lo estoy diciendo al revés. Cuando llega a 0 está totalmente saturado, y cuando llega a 100 no nos dice que el suelo esté totalmente seco, sino que el agua que queda en el suelo es imposible que la planta pueda acceder a ella. Entonces, cuando nosotros hacemos un riego, lo normal es que el tensiómetro se ponga a 0, y conforme va pasando el tiempo, su nivel vaya subiendo hasta, pues si dejamos de regar, pues llegar al 100. Entonces, dependiendo del suelo que tengamos, pues tendremos que regar cuando estos niveles lleguen a un número o a otro. Si tenemos un suelo muy arenoso, como su capacidad de absorción de agua es menor, pues tendremos que regar cuando los niveles se vayan entre 20 y 30. Si el suelo que tenemos es más limoso, pues los niveles serán entre 30 y 50, y si el suelo que tenemos es arcilloso, de 50 a 60. Como ningún suelo es realmente arenoso, limoso, arcilloso, y normalmente hay una mezcla de ellos, pues si no sabemos bien qué tipo de suelo tenemos, pues si nos movemos alrededor del 40, probablemente lo hagamos bien. Y si regamos cuando el tensiómetro nos marque 40, pues seguro que tendremos éxito en este sentido. Otra frase que os quería poner era la de mejor lejos que cerca. Los goteros, hay mucha gente que tiende a poner los goteros justo en el pie de la planta. Esto es un error, porque en el tronco de la planta los excesos de humedad suelen traer problemas de hongos. Entonces, en esta imagen veis la forma que tiene el bulbo húmedo que tenemos en cada uno de los goteros. Entonces, lo ideal es poner, independientemente del suelo que tengamos, el gotero un poco alejado de la planta. Sí que es verdad que un suelo arcilloso nos permitirá poner el suelo a lo mejor a 20 o 30 centímetros de la planta,
En un suelo franco, pues tendremos que acercarlo un poquito más, y en un suelo arenoso más aún. Pero nunca, nunca cerca, justo donde tenemos el tronco de la planta. Y la última frase era: mejor cortos que largos. Aunque las plantas tengan las mismas necesidades hídricas, llega un momento en un riego en el cual ya lo que estamos haciendo es desperdiciar agua. En esta tabla veis que está basada en diferentes caudales, en 0,5, en 1, en 4,5 y 5, y nos pone para diferentes tiempos de riego, que van desde 1 hora a 8, el diámetro de la mancha húmeda que tenemos, el observado, y el que se ha calculado dependiendo del tipo de suelo que tendríamos. Y en todos los casos se ve que el diámetro observado es ya parecido al calculado en el momento en que tenemos riegos entre 3 y 4 horas. Es decir, muchas veces este valor de 3 o 4 horas en Almería es una barbaridad, porque los riegos en Almería son mucho más pequeños. Pero lo que sí nos sirve es para ver que, aunque aumentemos el tiempo de riego, el diámetro no crece, se queda como está, con lo cual ese agua lo que está haciendo es filtrarse y la estamos desperdiciando. Y probablemente con ese agua estemos desperdiciando también el abono que vaya con esa planta. Ahora que hemos visto el riego, vamos a ver los marcos de plantación. A modo solamente informativo, porque lo de los marcos de plantación podría haber un debate de horas sobre ellos y de cada cultivo, pero bueno, ya os digo, a modo informativo, los marcos de plantación pues se miden normalmente con dos números: uno es la distancia entre calles y otro la distancia entre plantas. Y en tomate, para siembras de invierno, en verano, como hemos hablado antes, estas densidades de plantas hay que aumentarlas. Pues para tomate un marco normal son de 2 por 0,25, en pepino de 2 por 0,5, en calabacín de 1,5 por 0,5, en melón de 2 por 1 y en sandía de 4 por 1. Para el entutorado de las plantas hay un sistema dentro del invernadero interior que va anclado a la estructura exterior del invernadero con alambre, que se llama emparrillado. Y en este emparrillado es donde se ponen unos hilos de los cuales cuelgan las plantas. Ahora, como os decía al principio, en el chat de la charla veréis que hemos puesto al principio unos links con acceso a vídeos de YouTube. Entonces vamos a ver el primero, si os parece. Para quien no encuentre el chat, la figura que aparece arriba con conversación, como si fuera de estos de un cómic. Entonces, si le damos ahí, hay un chat que aparece a nombre de Antonio Martín con todos los vídeos, con todos los links. Entonces, en cuanto que nuestro compañero Rubén lo nombre, pues nosotros vamos a ese vídeo y él nos lo va explicando sobre la marcha. Vale. Pues nada, vamos a verlo. En este vídeo veréis, se ve claramente cómo los anclajes que tiene el emparrillado a la estructura exterior del invernadero. Los tubos más grandes que veis son los tubos que soportan a lo largo de toda la parte exterior del invernadero y son los que realmente soportan la mayoría de la tensión de la estructura. Bueno, se ha visto ya, Javier, ¿verdad? Sí, yo lo estoy viendo. Por confirmar que todo, si alguien tiene algún problema con el chat o para encontrar los vídeos, como tenemos también arriba del todo, hacia la derecha, tenemos el iconito de levantar la mano, pues que alguien me levante la mano y yo le indico. Si no hay ninguna mano, quiere decir que todo el mundo lo ha podido ver. Vale.
Bueno, pues podemos continuar con el vamos a siguiente. seguir. Como os decía, en la estructura del emparrillado se cuelgan los hilos que soportan las plantas, pero hay otros sistemas que se utilizan, como este que vemos de judía verde, en el cual se utiliza un sistema que es una red. Como veis, es una red que se coloca de manera longitudinal en el linio de cultivo, y que, como la judía verde es una planta que es trepadora, ella se encarga de anclarse a esta estructura, con lo cual nos evitamos todo el proceso de entutorado. Es un sistema muy sencillo. Incluso a veces esta red se pone en lo alto del emparrillado para que la planta forme una especie de techo. En la judía es muy útil porque resulta que todo el fruto que tenemos en este techo, al caer por gravedad, no roza con ningún tallo ni con ninguna hoja, y es fruto de mucha calidad. Otro sistema, Perdona. Pues este es otro sistema de entutorado que se utiliza en pimiento italiano sobre todo, y es como veis, se utilizan los hilos, pero longitudinalmente, para sujetar la mata. Y estos hilos sí que aquí es que no se ve muy claro, pero a su vez tienen otros hilos verticales que son los que hacen que no se vuelque todo este sistema hacia un lado y hacia otro. Vamos a ver el vídeo 2, en el que se verá más claro. En el vídeo 2 podréis ver, como estaba diciendo, el entutorado del pimiento, los hilos longitudinales que hacen que la planta no abra los tallos demasiado, y que el fruto, lo que hace normalmente, algunos se quedan dentro, pero la mayoría salen hacia afuera y hacen muy fácil la recolección. Yo creo que ya está visto, ¿no, Javier? Sí, sí. Vale. Ahora, el otro sistema de entutorado es el que se utiliza en el tomate. El tomate se utiliza en algunos invernaderos, bastantes, un sistema de entutorado que se llama por descuelgue. Este sistema lo que nos permite es tener un ciclo de cultivo de tomate muy largo, sin ni siquiera tener que volcar las plantas por encima del emparrillado. Para eso tenemos unos sistemas, que hay de varios tipos, que nos permiten que el hilo que cuelga del emparrillado, poderle dar más longitud del que normalmente tendría si fuera solamente el hilo. Tenemos estos sistemas que son un juego con un alambre doblado, y estos que son un poco más sofisticados, que son un carrete. Como veréis, en este invernadero está. Este sistema lo que nos permite es ir soltando la planta de aquí arriba y irla bajando. Y, como veis aquí, vamos bajando la planta y la vamos enganchando al hilo de nuestra derecha, la vamos sujetando al hilo de nuestra derecha con estas anillas. Con lo cual nos permite tener la planta volcada, y siempre tendremos a una altura cómoda para el operario la planta para la recolección y el destalle del tomate, que son labores que hay que hacer continuamente. Con lo cual, este sistema, que en un principio podría parecer muy lioso, pero sí que es verdad que el agricultor enseguida se ha acostumbrado a él, y cada vez más común verlo. ¿Cuánta longitud puede tener esa planta de tomate en total? Porque realmente lo que Pues, tenemos, muchas plantas, claro, de una longitud enorme. depende mucho del ciclo de cultivo. Tener en cuenta que hay plantaciones de tomate que pueden llegar a tener más de un año de tiempo. Y en plantaciones de estas que tienen 11, 12, 13 meses de
de ciclo de cultivo podemos tener plantas de 10, 12, 15 metros, incluso algo más. Claro. Que la gestión de una planta de 15 metros, como no lo haga así, es que... Tener en cuenta que, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, plantas, no sé si veis el cursor del ratón, pues una planta que a lo mejor tenga aquí el pie, resulta que estamos cogiendo los tomates de aquí. Claro. Aquí tenéis otra foto. Bueno, como curiosidad, este sistema de entutorado se le llama siciliano, porque fue allí en Sicilia, que es una zona muy tomatera, donde se empezó a utilizar. Como curiosidad, para que veáis hasta dónde llega el primor de los cultivos a veces, se están utilizando estas piezas de plástico para ponerlo en los pedúnculos de los ramilletes de tomates para evitar que a veces con el peso el pedúnculo se estrangula y perdemos el paso de nutrientes, se ve afectado y perdemos calidad y calibre. Entonces colocan en cada uno de los ramilletes del cultivo, colocan esta pieza de plástico para evitar eso. Una vez que tenemos ya nuestra planta entutorada y pues llega el momento del cuajado. Para el cuajado pues sabéis que tenemos productos como nuestro aerocuaje, pero a veces necesitamos algo más de ayuda. Y en Almería no es común, es que ya es imprescindible el uso de insectos polinizadores. Deciros que para solanáceas, tomate, pimiento, berenjena, se utilizan el abejorro, que es Bombus terrestris, y sin embargo, Bombus terrestris no es eficiente para cucurbitáceas, para el melón y la sandía se utiliza la abeja, que es Apis mellifera. Vamos a ver el vídeo 3, en el cual vais a ver un invernadero de tomates y donde normalmente donde se deben de poner las colmenas de un invernadero es en la zona más fresca, independientemente de que esté en una esquina, en un lateral o donde sea. Pero las colmenas de abejorros necesitan un sitio fresco porque son muy sensibles al calor. También es común ponerle un pequeño tejadito para que no les dé el sol directo, por lo mismo, para que no ganen temperatura. Y a veces el agricultor tiene miedo de poner las colmenas solamente en un sitio porque piensa que no va a llegar al resto del invernadero. Pero los abejorros tienen una capacidad de vuelo muy grande y si las condiciones de temperatura son buenas, van a cubrir todo el invernadero. Veréis ahí en las colmenas esas, una abierta, no sé si habréis visto alguna vez una por dentro. Las casas de colmenas cubren sobre todo en invierno para protegerlos también un poco del frío. Ponen algodón, en verano no suelen ponerlo. No sé si se ha visto ya, Javier. Sí, de hecho yo la estoy viendo 2 veces porque es que es una cosa que me resulta súper curiosa. Vale. Después podéis poner el 4, en el cual vaya a haber un abejorro en plena faena. Deciros que es muy fácil, es facilísimo cuando entra a un invernadero con... Podéis ver el 4 y el 5 después porque realmente se trata de lo mismo, de un abejorro polinizando una flor. Deciros que cuando entra a un invernadero es muy fácil ver un abejorro trabajando, pero para alguien que no está acostumbrado a grabarlo es muy difícil porque cuando tienes el móvil preparado el abejorro ya se ha ido y realmente os puedo decir que me costó un buen rato conseguir que en el vídeo se viera medio bien. Son trabajadores eficientes, ¿no? Entonces. Sí, no paran ni un segundo. Van de flor en flor rápido. ¿Y pican o no pican? Pican.
Pican. Sí que es verdad que es un bicho que no tiende a ir a picar, pero con ciertos olores pues de alguna colonia, de algún perfume, si va haciendo aspavientos, pues realmente se asustan y sí que pican y la picadura es dolorosa. Pero como es verdad que no suelen picar, pues hay gente que piensa que no pican, pero sí que pican. Y en el 6, que también lo podéis ver ya, vais a ver una flor polinizada por un abejorro. Es muy fácil verlas porque el abejorro, al agarrarse a la flor por el cáliz, con sus patitas, le hacen unas microheridas al cáliz, y estas microheridas, al oxidarse, se ponen de un color marrón. Entonces es muy sencillo darse una vuelta por el invernadero y ver si las flores tienen estas marcas marrones, lo cual nos indica que los abejorros están haciendo su trabajo. Es un error muy común en muchos agricultores pensar si las colmenas están trabajando o no, es porque los abejorros están volando o no están volando por el invernadero, y realmente lo que hay que mirar es si las flores están picadas o no. Bueno, yo creo que os ha dado tiempo a verlos todos. Ya que tenemos nuestro cultivo cuajado y ya dentro de poco lo vamos a recolectar, nos tenemos que asegurar de que ninguna plaga nos lo estropee. Como he dicho antes, en Almería hace años se utilizaba única y exclusivamente el control químico para el control de plagas. Hace muchos años de una manera un poco abusiva, pero sucedió que en el 2006 hubo una alerta fitosanitaria en Alemania en la cual se detectaron pimientos procedentes de Almería con residuos de un fitosanitario que no estaba permitido en ese momento. En aquel momento hubo un problema muy gordo porque hubo muchas pérdidas en esa campaña, sobre todo en el cultivo del pimiento, que fue donde se detectaron estos fitosanitarios. Pero el agricultor almeriense, en este sentido, bueno, en este sentido y en todos, es admirable su visión ante la vida y ante los retos. Es una gente súper echada para adelante, muy valiente, y en vez de pensar que habían perdido la campaña, lo que hicieron fue que pasaron de la noche a la mañana a prácticamente el 100% del cultivo que se hacía en Almería, con un control químico desmesurado. Pues pasaron a la campaña siguiente, a la campaña del 2007, prácticamente el 100% de los pimientos que se criaban en Almería eran con control integrado y utilizando bichitos como los que vamos a ver ahora. Como en el vídeo 7 vais a ver un cultivo de pimiento con una caja de cartón, que es la que se utiliza normalmente para hacer las sueltas de Orius. El Orius es un chinche que es un depredador del trips. El trips es uno de los mayores problemas que tenemos en esta zona, porque aparte de ser una plaga y hacer daños por picadura en hojas y en frutos, son vectores de muchos virus. Entonces, el Orius es un depredador de trips y es muy, muy eficiente. Al final del vídeo veis que me acerco a una flor y no se ve muy claro, pero hay un bichito con Es una como tonalidad larva entre, amarillenta, ¿no? sí, entre amarillo, amarillento y naranja, que es una ninfa de Orius. En el vídeo 7, en el vídeo 8, lo que vais a poder ver en otra flor es un adulto de Orius también.
el Lorius va pasando por diferentes estadios de ninfas y en estos estadios va pasando de una de ser amarilla a ir anaranjándose y después del naranja pasan por una época en la que ese naranja va pasando a un marrón oscuro hasta que el adulto es negro. Eso en el vídeo 8. Y como curiosidad, en el vídeo 9 veréis el colmo de los colmos que en algunos invernaderos se pueden ver, y es la suelta de codornices para el control de tuta absoluta. Tuta absoluta es una oruga que está causando muchos problemas en tomate, y hay agricultores que han decidido pues soltar codornices que, bueno, que no, por supuesto, no son capaces ellas solas de controlar la tuta, pero ayudan. El kit de la cuestión del control integrado es intentar dentro del invernadero, que al fin y al cabo es un sistema ecológico muy artificial, entre comillas, porque al fin y al cabo solamente tenemos una especie de planta dentro del invernadero, y a lo que se tiende cada vez más a intentar con todos los medios que tengamos de hacer una imitación de un ecosistema lo más natural posible dentro del invernadero. En esto entra el tema de la suelta de codornices, pero también se están plantando plantas que son reservorios de los insectos beneficiosos que se utilizan para el control de plagas, etcétera. Pero ya os digo que todo esto pues necesitarían horas para adentrarse en estos temas. Para el control de enfermedades, el objetivo para el control de enfermedades es evitar las condiciones ideales para el desarrollo de estas causadas por hongos, que sobre todo son una excesiva humedad y el goteo del agua de condensación que hay en la cubierta sobre las plantas. Para ello se utilizan las dobles cubiertas. En esta podéis ver una cubierta. El plástico que veis es una doble cubierta que está por debajo de la cubierta del invernadero y por encima del emparrillado que sujeta la plantación. En este caso es una cubierta que cubre toda la superficie, y hay otros sistemas que lo que hacen es cubrir solamente secciones de las plantas, con lo cual conseguimos mayor ventilación, pero evitamos que el goteo de la condensación de la superficie sea en toda la superficie de las plantas y caiga solo en los pasillos. En este caso es un cultivo de melón que cubre toda la superficie y tendríamos solamente goteo en una zona del cultivo. En el caso que fuera un cultivo que fuera entutorado, pues lo tendríamos totalmente cubierto y el goteo caería en las calles del invernadero, con lo cual no nos daría problemas. En el vídeo 10 vais a ver un vídeo en el que se ve mejor el tema este de los dobles techos. En este caso es un cultivo de tomate y en él he intentado que se aprecie un poco mejor cómo se sujeta ese plástico que está entre la cubierta y el emparrillado.